Hola amigos, les acompaña María Luisa López y hoy con nosotros el abogado Sergio Pérez, quien nos hablará un poquito sobre la discriminación en términos sociojurídicos. Bienvenido, Sergio. Bueno, muchas gracias María Luisa, para mí de verdad es un placer estar en este medio, yo que siempre te sigo y agradezco al amigo Fran Pacheco la conexión que hizo para yo tener el privilegio de estar compartiendo con ustedes. Mira, el tema de la discriminación que se ha hecho muy famoso en estos días, creo que ha tenido el manejo de varios grupos que tienen agendas muy definidas. Y lamentablemente ambos grupos tienen, esos grupos tienen agendas muy extremas. Y cuando digo eso me refiero a que cuando la agenda es extrema, la verdad queda muy presa de esas agendas. Por ejemplo, yo vi titulares, República Dominicana discrimina, y vi amigos diciendo, no vayan a República Dominicana que discrimina. Y yo, espérate. Eso es con relación al tema de agenda de todos estos días, del anteproyecto Sí, aprobado por la nosotros estamos Cámara de conociendo un Diputados. proyecto de Código Penal. Ese proyecto de Código Penal que nosotros estamos conociendo, lamentablemente se está conociendo en un ambiente de populismo, hiperpopulismo. Muchas personas creen, por ejemplo, que el aumento de penas mágicamente va a resolver cualquier situación. Y resulta que el proceso penal es una medida extrema, o sea, tú tienes un menú de cosas que el Estado puede hacer y la última es el proceso penal, porque el proceso penal es la prisión, para que la gente nos entienda. Entonces, la prisión es el último recurso. De hecho, tenemos un Código Procesal Penal que lo dice claramente. El proceso penal es el último recurso, la última ratio, porque lo que se busca es la solución armoniosa del conflicto. Entonces, el Estado tiene una serie de medidas que puede utilizar sin llegar al derecho penal para resolverlas. Se llega al derecho penal cuando no hay de otra. O sea, cuando yo no tengo otra forma de yo disuadir una conducta, yo la sanciono con prisión. Pero al final la prisión es una gran tragedia. Si yo tengo mecanismos de tomar políticas preventivas que pueda prevenir la situación, que pueda solucionar la situación sin llegar a la prisión preventiva, es lo ideal. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles serían algunas de esas medidas que podría tomar el Estado? ¿En qué materia específica? Porque, por ejemplo, en materia de que la gente se va al aborto, aquí no se estaba discutiendo el aborto, aquí se estaba discutiendo 3 causales de excepción para la acción penal. Entonces, cuando comenzamos a enfocarlo diferente, ya al margen del radicalismo de los grupos, pro vida, si tú eres pro vida, el otro es pro muerte. Exacto. Entonces, yo decido, es mi cuerpo. No se trata ahora mismo del aborto, porque no se está discutiendo, se está hablando de que en qué circunstancias excepcionales es posible la interrupción del embarazo. Y hay un problema social. Primero, ¿qué tanta educación sexual nosotros tenemos? Segundo, un país que recién acaba de prohibir el matrimonio infantil. No me vengas a mí con que la solución es penalizar a la mujer por el aborto, porque tú ahora mismo estás hablando de que, y yo lo he visto a cada rato, una muchacha de 13 años que se va, no, ella ya tiene marido, dice la mujer, y se casaban, o sea, y tiene 13 años, y a veces tiene 16 años y ya ha tenido 2 o 3 maridos. Sí. No se ha desarrollado, no ha podido estudiar. Entonces, es un problema social. Un problema social cuando tú tienes un sistema de protección a la niñez que todavía no ha funcionado, o sea, está la norma ahí, pero la aplicación del sistema que vele por la protección efectiva de los menores, ¿dónde está? En el caso de la discriminación pasa lo mismo. Hay medidas, si tuviéramos un sistema más funcional, en donde se puede, por ejemplo, inspeccionar los negocios, ver cuál es la política de inclusión en materia de trabajo. Hay una realidad. Antes de llegar a penalidad. Antes de llegar al tipo penal. Exacto. Entonces hay medidas de otro carácter. Y antes de llegar a decir que República Dominicana discrimina por un proyecto de tipo penal, tú no puedes decirme a mí, afectando el turismo, no vengan a República Dominicana, porque se ha dicho que se discrimina a la comunidad, entre comillas, LGTB. En mi caso particular, yo no percibo que hay una comunidad X. Para mí somos todos humanos. Yo creo en la emancipación humana. Entonces, si usted es gordo, si usted es homosexual, eso es una condición privada de cada persona. O sea, no es un elemento para yo tomar una acción de distinguirte y arbitrariamente perjudicarte. En el caso, por ejemplo, del tema de la orientación sexual,
En República Dominicana existen convenciones internacionales que tienen rango constitucional. Por ejemplo, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, República Dominicana la firmó y la ratificó. Para que los que nos están escuchando entiendan, la ratificación es cuando el Congreso o el Poder Legislativo, un acuerdo que ya fue firmado por el Poder Ejecutivo, entiende que es válido y lo aprueba. Cuando eso pasa, cuando se firma y se ratifica, se incorpora, si es materia de derechos humanos, a nuestro sistema constitucional. O sea, tiene un rango de constitución. Sí. Y en el caso de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, el artículo 5 habla literalmente que no se puede discriminar por razones de orientación sexual. Entonces, si eso fue firmado y ratificado por el Estado Dominicano, no es cierto que en República Dominicana no existe una norma que establezca la protección de las personas que tienen distinta orientación sexual. Existe y tiene rango constitucional. Pero ¿y qué pasa entonces con lo que alegan estos grupos de que ciertamente quizás muchos existen, no la conocen siquiera? Sí, pero ciertamente quizás existen, pero no se respeta. Pero no. es que tampoco yo veo que hay un movimiento para exigirlo. Yo he hablado con muchos y le he dicho, ustedes están hablando de que ustedes lo discriminan, pero vamos a utilizar, vamos a irnos a lo que está aprobado y vamos a exigirle al Estado, vía los órganos correspondientes, que eso se aplique. Por ejemplo, nosotros tenemos la figura del amparo de cumplimiento. Si se lee en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, el artículo 5 habla de la no discriminación por razones de orientación sexual para los jóvenes. Pero hay un artículo, creo que el 19, que te habla de la libre elección de pareja. Entonces, cuando tú miras ese texto en su contexto, lo que te está diciendo es que el Estado Dominicano debe de garantizar que los jóvenes tengan derecho a una unión protegida por el Estado en condiciones de igualdad y a la libre elección de pareja. Cuando se utilizó el término pareja en esa convención, ¿tú sabes por qué se utilizó? Se utilizó precisamente para poder incluir personas del mismo sexo. Entonces, desde el punto de vista normativo, aquí existe una convención que puede permitir al Estado que se tomen medidas, o sea, manda al Estado Dominicano a que tome medidas, a los Estados partes, para que garantice eso. Si entonces, quizá parte de desconocimiento. Parte de desconocimiento, o sea, se puede hacer una acción de amparo y ir a un tribunal y decirle al tribunal, mira, hay un convenio internacional que dice que yo tengo derecho a una protección del Estado en la libre elección de mi pareja, y yo puedo, en función de ese artículo, de esa Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que como tiene rango constitucional es aplicable directamente y el Estado tiene que buscar la forma, exigirlo. En el caso, por ejemplo... Vamos a aclarar algo, no tiene nada que ver con el matrimonio, sino con derechos. O sea, es que el término matrimonio tiene una connotación un poco religiosa, pero el Estado sí debe de garantizar una unión civil que le garantice derechos a la libre elección de la pareja. Se puede llamar matrimonio, se le llama unión civil entre personas del mismo sexo, puede ser por una ley, pero si no hay una ley, de manera pretoriana, esos principios pueden aplicarse. Por ejemplo, aquí no había una ley de amparo y pretorianamente, o sea, sin que existiera una ley, los tribunales, en este caso la Suprema Corte de Justicia, en el famoso caso Avon, creó un procedimiento porque dijo que existía en la Convención Americana de Derechos Humanos la acción de amparo, que eso tenía rango constitucional y que tenía que aplicarse. Y en lo que venía la ley creó un procedimiento. Asimismo, yo entiendo que se pudiesen estos grupos presionar para que se les reconozca una unión civil protegida en donde hayan derechos y obligaciones, porque ciertamente es muy duro una situación de que haya parejas del mismo sexo que estén conviviendo mucho tiempo y cuando esa persona fallezca, quienes muchas veces lo discriminaron, sus familiares, sean los que hereden y no quien convivió con él mucho tiempo. Y no solamente eso, por ejemplo, tenemos también conocimiento de personas que viven en una unión libre, vamos a decirlo, del mismo sexo, y no tienen derecho, en el caso de la seguridad social, exactamente, a incluir a su pareja en el seguro. Efectivamente. Entonces, seguro médico. A veces más que la discusión semántica de yo quiero el matrimonio, vamos a irnos a una norma que te garantiza iguales cosas, porque lo que nosotros queremos es la concreción de derechos. Por ejemplo, a mí me molestó la forma en que se protestó frente al Congreso Nacional. No porque yo discrimine, porque como tú te puedes dar cuenta, mi posición es la emancipación humana. Lo que pasa es que cuando se cae en un extremo
le da razón a otro grupo que dice, miran, esto está atentando contra la vida, esto está atentando contra la sociedad. Dame un minutito para irnos a una pequeña pausa y cuando regresamos me sigues explicando ese asunto de la protesta frente al Congreso Nacional. Regresamos. Seguimos conversando con el abogado Sergio Pérez. Sergio, antes de irnos a la pausa, me conversaba sobre la protesta frente al Congreso Nacional de estos grupos de LGTBIQ. Bueno, como te decía, yo creo mucho en la protesta contra la tiranía y la opresión. Y para mí es el más sagrado de los derechos y el más ineludible de los deberes, como se decía desde la antigua Grecia. En la tragedia de Antígona hablaba de eso, de cómo era un deber ineludible tú ante la tiranía, tú protestar. Y yo lo voy a apoyar siempre, pero la protesta tiene que tener un carril, tiene que ser bien direccionada y no se puede caer en lo que anula mi propio reclamo. Por ejemplo, se ha dicho que la homosexualidad es un atentado a la moral pública y es degenerativo. Yo obviamente no creo eso. Obviamente eso es una propaganda que afecta y discrimina a un grupo. Entonces, la forma de tú protestar no es ir a hacer actos que lo hacen parejas heterosexuales y también lo condenaría a todo el mundo. En una protesta comenzar a bailar de manera morbosa le quita seriedad a lo que se está demandando. ¿Y qué tú sugerirías? Es que lo que se estaba demandando ahí era una inclusión de derechos. Lo que se estaba demandando no era vamos a quemarnos bailando. Lo que se está demandando es yo como persona, como ser humano, independientemente de una orientación sexual, independientemente de una religión, tengo igualdad de derechos. Entonces, si se va planteando igualdad de derechos y en vez de relajar la protesta, que no tiene nada de malo la música, se va con seriedad y con pancarta y se dice, mira, el problema es que aquí no están matando, el problema es que aquí hay gente que entiende que yo soy un humano inferior y eso no es verdad. O sea, cuando se plantea así ya es diferente a cuando hay un grupo de gente bailando, porque dicen, mis hijos, mira, mis hijos van a ver eso, y sobre todo que se ha planteado que hay una especie de contagio, ¿cuál es mentira? Entonces, ¿cómo tú combates eso? Mira, yo soy un ser humano igual. Mis padres fueron heterosexuales. Entonces, ese es el discurso que yo entiendo que debe de hacerse. Porque vuelvo y te repito, yo lo veo desde la emancipación humana, no desde la segmentación en grupos LGTB o lo que sea. Igual mismo te digo el tema del aborto. No era un tema de aborto. O sea, aquí se estaba hablando de causales de sección del embarazo. Entonces, de buenas a primeras se volvió pro vida versus pro muerte. Eso no es verdad. Estamos hablando los grupos extremos que grupos extremos. Estamos hablando de circunstancias concretas que afectan a personas y lo que debemos racionalmente es ver, ok, en el caso de que una mujer tenga en riesgo su vida, ¿en qué circunstancias el médico puede actuar con mayor libertad? Pero vamos a ver, en caso de que haya un embarazo por incesto, ¿qué vamos a hacer en personas que tengan determinado rango? ¿A quién le va a tocar elegir? Ver el caso concreto y no irse al dogma. Exacto. Entonces, partir de un caso para quizá legislar racionalmente y mirando cuál es la conducta que yo quiero incentivar. Entonces, lamentablemente no se hace así. Por ejemplo, el otro día se volvió viral un video de una joven con un tatuaje protestando. Cuando yo lo vi, yo dije, mira, yo me identifico, pero no con el enfoque que ella le está dando. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay mucha discriminación para hablamos de una joven que subió a sus redes sociales un video diciendo que le habían negado un trabajo, un empleo, por ella tener tatuajes y por su forma que tenía el pelo. Entonces, ok, la forma como ella lo hace me afecta un poco el fondo. ¿Por qué? Porque resulta que ella como joven se vino a dar cuenta que ponerse tatuaje en una sociedad conservadora como esta es un problema. Pero yo condeno eso. A mí, yo obviamente apoyo la libertad personal, pero antes de yo irme al extremo, porque ella tiene tatuaje, yo me he dado cuenta, una tragedia que hay en República Dominicana, y es que conseguir un empleo a veces es algo casi imposible, a veces, porque te piden que tú tengas menos de 25 años y tengas experiencia, 2 maestrías,
y una serie de requisitos casi imposibles. Pero cuando ya tú tienes la edad para tener eso, ya tú eres viejo. Entonces una persona mayor de 40 años, de 50 años, es difícil que aquí lo contraten. Hay una discriminación mayor en República Dominicana por la edad. O sea, eso es una... Yo conozco, por ejemplo, una profesora... Más que por tatuaje, por la edad. También hay una cierta discriminación por la raza, y más que por la raza, por el origen social, por cómo tú visualices a el estrato social de una persona. No, yo no lo quiero para esto, yo me la visualizo de tal manera. En un momento ya eso se ha ido cambiando, las cajeras de los bancos de República Dominicana eran blancas y la publicidad entera era blanca. También hay grupos que han instrumentalizado y nos han puesto como la meca del racismo, lo cual es mentira, porque nosotros siempre hemos tenido el blanco, el mulato, el negro detrás de la oreja, y somos una población mulata. Entonces, tú te vas, por ejemplo, a doña Peggy Cabral, que es blanca, de origen argentino por su madre, pero resulta que don Manuel del Cabral, su padre, uno de nuestros mayores poetas, es el padre de la poesía negroide, y resulta que él desciende de María Encarnación Méndez, una negra dominicana. Entonces, él que puede ser blanco, que tú lo ves blanco, resulta que, como él dice, tiene el negro atrás de la oreja, porque somos una sociedad mezclada, mulata. Pero no se puede negar que ciertamente hay discriminación. Pero no como estructura, o sea, por ejemplo, en Cuba, aún con la revolución, hay un racismo. Y habían barbería de blanco y de negro. Aquí hay más un prejuicio y un complejo de blanqueamiento, como decía Pérez Cabral, donde se dice, vamos a lavar la raza, vamos a mejorar la raza, porque el esquema social dominante planteaba que lo blanco era lo bonito. Entonces, aunque yo soy negro y me gusta la negra, yo quiero limpiar mi raza. Entonces, ese criterio de limpiar la raza... Es algo cultural, sí, totalmente. Para Pedro Andrés Pérez Cabral, en ese libro que se llamó La Comunidad Mulata, publicado por los 70, que es muy desconocido en República Dominicana y para mí es muy importante, él planteaba que nosotros, al ser un pueblo mulato, tenemos ese grave complejo porque tenemos sangre negra, pero queremos, porque entendemos que lo blanco es mejor y es socialmente dominante, blanquearnos. Entonces ese complejo de blanqueamiento, de cómo yo voy a limpiarme, como si ser negro fuera sucio, es un prejuicio. Pero si tú le sumas a eso el problema que tenemos al compartir una isla con Haití, donde Haití lamentablemente hay un estado fallido y tenemos una presión migratoria, hay grupos que sobre esa base instrumentalizan un discurso para justificarse. Entonces Trujillo, que era descendiente de Dieta Chevalier, por lo tanto descendiente de haitiano, instrumentalizó un discurso de odio contra los haitianos. Pero él es descendiente no solamente de negros, sino de haitianos. Y la intervención de 1822 vino esa semiente materna de Trujillo, pero él instrumentalizó eso. Y hay personas que todavía a mí me dicen, mi familia paterna de la frontera, que Trujillo limpió el país de haitianos. O sea, el genocidio de 1937, hay gente que lo justifica. Exacto. Entonces yo no voy a negar que eso existe, pero también hay que decir que la población de esa zona no participó activamente en el genocidio. Participaron los trujillistas y militares trujillistas, pero se le dio albergue y apoyo a los haitianos, porque la realidad es que hemos convivido armoniosamente. A pesar del odio que la élite haitiana y la élite dominicana, o parte de las élites, han instrumentalizado, la relación es armoniosa. Y usted ve, por ejemplo, como en los barrios conviven armoniosamente. A veces hay incidentes, pero para la cantidad de inmigración haitiana que hay aquí, no hay realmente esos niveles de tensión, obviamente. No, y desde el propio Estado también siempre hay colaboración en caso... Los primeros en ir a Haití fuimos nosotros. Se han hecho donaciones a Haití. La salud pública de nosotros colabora con Haití porque se le da atención médica, como yo obviamente voy a promover. Muchos critican. Sí, porque totalmente se critica, pero no se entiende que la soberanía sobre un territorio significa que yo como Estado soy el responsable de toda persona en mi territorio. Y si yo soy responsable de toda persona, yo tengo que velar porque mientras esté en mi territorio tenga salud. Obviamente, no me vayan a malinterpretar, porque como te dije, estamos entre grupos radicales. Yo quiero una política migratoria definida, pero no quiero que esa política migratoria me sirva para desconocer derechos. Exacto. Que es el grave problema de muchos grupos que dicen, no, y comienzan con ese discurso, no tenemos política migratoria, hay una invasión pacífica, y cuando tú lo terminas de oír, tú crees que tú tienes que coger un machete a pelear. Exacto.
Y eso es lo peligroso, porque cuando se disemina ese mensaje de odio, tú no sabes cómo las masas van a reaccionar. Muy bien. Sergio, vamos a otra pausa y cuando regresemos seguiremos tratando de este interesante tema. Volvemos. Regresamos con nuestro invitado, el abogado Sergio Pérez. Sergio, me hablabas un poco del tema de los derechos y que desde el Estado se respeten los derechos, pero también la soberanía, que haya una, quizás una relación. El Estado es la entidad que dirige los destinos de un territorio determinado, es una organización política. La característica principal de un Estado es que tenga soberanía, y esa palabra puede enredar a la gente, pero lo que significa es supremacía, o sea, ¿quién manda en un sitio? En tu casa tú tienes soberanía sobre tus hijos, porque no pueden llegar a la hora que ellos quieren porque la autoridad la tienes tú. Entonces el Estado, al tener la autoridad, también tiene la responsabilidad como un padre de familia. Yo le digo a mis hijos a qué hora tienen que llegar, pero yo tengo que velar por su educación, por su salud. Así mismo es el Estado. Entonces, si viene un amiguito de tu hijo a tu casa y entró sin tú saberlo, tú no puedes, porque entró, darle una pela arbitrariamente. Tú no puedes hacer eso. Si está ahí y tiene hambre y no ha comido y está jugando con tu hijo, tú le das comida, aunque después llames al papá y le digas, mira, fulano está aquí, ven a buscarlo, pero tú tienes que garantizar que el que llegó a tu casa esté en condiciones de salud mínima. Claro. Entonces eso es lo que pasa con el Estado Dominicano. Porque además, si no garantizamos quizá esa salud, nos afecta. Claro, final, porque o sea, imagínate que tú no le des comida a tu hijo, tú no le des comida al amiguito de tu hijo que está jugando con él y tú le des un trato distinto, discriminatorio, vas a generar una rencilla y mientras tanto están jugando juntos. Exacto. Entonces, mientras tanto hay una importante migración haitiana en República Dominicana, mientras tanto es un importantísimo socio comercial donde se consumen productos dominicanos, pollo dominicano, productos agrícolas dominicanos, y tenemos una relación armoniosa a pesar de la lamentable situación en que se encuentra el Estado haitiano. Y cuando hablo de los grupos de presión de ambos países que han instrumentalizado eso. Entonces, lo que yo entiendo que debemos hacer es llamar a la equidad, es llamar al Estado de Derecho, a la igualdad y a que se respeten las normas. Porque si las reglas de juego están claras, nadie va a prevalecerse de esas reglas de juego. El tema migratorio es complejo. Claro. Porque tú vas a tener siempre una presión de pobres a ricos. Porque la naturaleza del ser humano ha sido movimiento. O sea, estas islas, ¿cómo se poblaron? Se poblaron porque desde el río Orinoco, indígenas buscando mejorar sus condiciones materiales de existencia, tomaron canoa. ¿Pero qué estaban buscando? Si escaseaba la comida y habían otras tribus, yo tengo que buscar dónde comer. Entonces se fueron poblando en varias oleadas migratorias. Y por ejemplo, los taínos peleaban con los caribes, porque los caribes estaban haciéndole una presión migratoria. ¿Por qué? Porque es una naturaleza humana buscar mejorar sus condiciones materiales. Si allá no hay condiciones, no están... justamente lo que hacen los haitianos. Efectivamente. Volviendo al tema que hablábamos hace un ratito, sobre los grupos de presión en República Dominicana, que quizás, y me darías tu opinión, no, o han impedido un avance quizás en términos de derecho, no solamente con la comunidad de LGTB, sino con el tema del aborto y los demás temas que nos afectan. Sí, yo creo que el principal problema desde mi punto de vista es el tema de que el discurso ha perdido conexión con la realidad. Por ejemplo, yo creo que el tema no es si tú le dices todas o todes. No venga usted a querer cambiar el idioma, que es una convención. Obviamente, por ejemplo, todo esto nace por la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1789. Entonces ya obviamente usted no puede hablar de derechos del hombre, sino de derechos de los seres humanos, derechos de la humanidad. Eso yo lo entiendo en el lenguaje, pero una cosa es que usted hable de humanidad y otra cosa es que reglas gramaticales básicas, como todos y todas, usted me lo cambie por todes.
Claro. O sea, yo acepto todas y todos, todas y todos, pero no todos. O sea, no importa la orientación sexual que usted tenga, ese no es el problema es que se garanticen derechos concretos Para de el ser acceso a humano. salud, de acceso a educación, de acceso a seguridad social, como tú señalabas ahorita. Más que el tema de si es todas o todes, es vamos a crear un mecanismo de unión civil que garantice inclusión, no perdernos en ese discurso. Entonces yo creo que desde ambos lados pasa eso. Muy bien, Sergio, te agradecemos muchísimo habernos acompañado Para en mí el día de fue hoy. sumamente divertido la química en la entrevista con ustedes y de verdad para mí más que un placer. Muchísimas gracias y bienvenido cuando desees. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.